pero durante la clase hubo un momento en que sonaba, que sonaron mal, como entrecortadas. Ok, Recording in progress. bueno, bueno, continuamos con eh, la clase de Ya estás recursos. grabando. Perfecto. Sí, aquí en el módulo de recursos vamos a mirar el sueño como recurso. ¿Sí? Piensen que si gran parte del objetivo nuestro de encontrarnos con este sistema de pensamiento no lineal, que es propio de la forma en la que se expresa el alma profunda, eh, el trabajo con el sueño un poco es como aprender a situarnos frente al misterio, asumir la dignidad de ese misterio que es la vida y asumirlo desde la dignidad de esta conciencia curiosa que se hace preguntas. Piensen que nosotros como hijos de Abya Yala descubrimos hace muy poco realmente la actitud que trae Occidente con el discurso del propietario, eh, y que es el núcleo esencial de cierta actitud colonial. Eh, este discurso del propietario ha alcanzado unas magnitudes hasta ridículas, ¿no? Hoy la gente se cree dueña de las ideas, dueñas de las posiciones. Eh, Jung se inquietaba frente al hecho de que el ser humano cree ser poseedor de la verdad y que toma posiciones muy arrogantes ante el conocimiento y que de alguna manera estas posiciones arrogantes ante el conocimiento lo que hacen es fosilizar la experiencia de ser en el mundo. El sueño hace otra cosa. El sueño convierte la relación de la conciencia con una dimensión un poco más móvil, más lábil, porque allí no tenemos certeza. ¿Quién soy yo? ¿Soy este que se hace las preguntas o ya las preguntas son parte de eso, de lo que estoy hecho? En nuestra propia necesidad de comprensión del reino onírico nos orienta a, a tomar posición frente a eso que es la experiencia del sueño. Em, Jung pensaba que no teníamos teorías suficientes para abordar el fenómeno del sueño y que esencialmente no se trata de una teoría, se trata de un fenómeno, entonces se trata de una experiencia, se trata de acercarnos a eso. Y hay una de las preguntas en torno al sueño que en el mundo junguiano y en general en la psicología profunda es muy valioso. ¿Qué valor filogenético aporta el sueño para la conciencia? Si cada cosa que pasa en la naturaleza tiene un propósito, ¿cuál es el propósito esencial del sueño? De alguna manera, en las actitudes reductivas propias de la comprensión del siglo XX, muchas personas han propuesto que la función del sueño es reparar, descansar. Pero con esto es suficiente. ¿Qué otro propósito tiene el sueño? ¿Por qué se parece tanto a un viaje? ¿Sí? ¿Y a dónde viajamos cuando soñamos? ¿Alguien entiende cuán profundo es el mar y cuánta vida hay en él? Y en ese mismo sentido, entrar en ese mar de misterio que es el universo del sueño, ¿qué tiene que decirnos? Siempre fue visto por muchas culturas el sueño como un conector. Es comprendido el sueño como una manifestación del deseo. También es comprendido en el psicoanálisis freudiano, ¿no? El sueño es manifestación de deseo. Y la tradición de diversas culturas propone que el sueño habla del destino. Eso hace pensar que el sueño habla del destino, del deseo. Y esencialmente, dado que el sueño es un misterio, quizás habla del destino de un deseo que aún es misterioso, de un deseo que me desea, de un deseo en el que estoy inmerso, de un flujo de vida que me está señalando el camino. Sabemos que el sueño regula y genera equilibrio en el proceso psíquico. De hecho, una de las principales cosas que hacemos los psicólogos clínicos cuando estamos ante alguien que está viviendo una crisis es que le preguntamos si recuerda sus sueños, si está logrando dormir. Cuando un indicador de que la salud mental no está bien es que la persona no puede dormir, de que no puede descansar, de que no puede entrar en el mundo onírico.
de que el conflicto que está cobrando una dimensión de tanta relevancia en el mundo despierto no le deja ingresar al sueño, no le deja entender de esa otra realidad, escucharse, atenderse, ¿sí? Para trabajar con el sueño, entonces, es muy importante a veces hacer cierta labor pedagógica, mostrarle al otro que el sueño tiene otro lugar, que el sueño tiene otra intención, y evitar que las personas que trabajamos se pongan en una posición infantil. Estar en una posición infantil implica ir donde alguien asumiendo que ese otro es como un padre omnipotente que me va a decir qué significan mis sueños. No somos interpretadores de sueños. Acompañamos al otro a que entre y encuentre su propia realidad. Es un poco más demorado, es un poco más difícil, pero en ese sentido es más verídico, ¿no? Entonces, claramente, no nos sirven los manuales que nos señalan ya qué significa un sueño, pero sí nos pueden dar pistas, algunos símbolos, ¿sí? Entender simbolismo puede ayudar, porque el simbolismo habla de los patrones generales del inconsciente colectivo. Hay ciertos fenómenos de naturaleza femenina, por ejemplo. Ustedes pensarían que una casa es un símbolo masculino o femenino. ¿Mm? Uno habla de una casa y habla de un hogar, y habla de lo que nos envuelve y lo que nos acoge, ¿sí? Mm. Es un símbolo materno. Sin embargo, hay aspectos paternos en lo materno, en lo estructural, en lo rígido o no, en lo curvilíneo, en lo anguloso. Ven, simbolismo de lo paterno, de lo patriarcal, está puesto ahí, ¿sí? Y si la casa es un edificio vertical que se impone en su fuerza verticalizante como símbolo de poder, hay un símbolo de algo relacionado también a lo paterno, un poco fálico, pero no deja de ser un contenedor, un huevo, un útero, ¿sí? Entender un poco estos patrones generales es lo que nos permite acercarnos al mundo de lo arquetípico. Pero vuelvo a hacer énfasis, no empezamos por ahí el trabajo, llegamos a ello. Empezamos por la propia vivencia, por la sensatez de ser esa conciencia que se pregunta y encontrar el tono, el color, la forma, la emoción que tiene la experiencia. Y una vez vamos aclarando la experiencia, vamos desplegando todo lo otro. Hay que tener siempre mucho cuidado con las interpretaciones, porque nos permite entender la diferencia que hay entre un signo y un símbolo. Ustedes saben que el signo va hacia lo estrecho, hacia un indicador, hacia una pequeña cosa, pero el símbolo va hacia lo abierto, hacia la pregunta, hacia la capa del misterio que tiene la existencia. Interpretar es reducir al signo. Ven, entonces, en el ejemplo de la estructura de la casa, yo podría decirle a alguien, tú llegaste con una casa, eso es tu madre, y la casa está vieja porque tu madre está vieja. O sea, eso es una tontería, pero es una forma de reducir el símbolo. ¿Y qué pasa? Que a una persona que no tiene una relación tan cercana con lo inconsciente, que necesita respuestas muy concretas, esto le va a funcionar, pero de forma sugestiva, porque le va a dar una respuesta como quien busca en un charlatán que le dé unas respuestas. Lo mismo es como con el trabajo con el tarot, ¿no? Quien ha estado en el curso de tarot ha visto que nuestro trabajo con el tarot va hacia la apertura del símbolo, no hacia cerrar un señalamiento, esto significa esto y te va a pasar tal cosa, no es una adivinación interpretativa, porque no va hacia el signo, va hacia el símbolo. Por ejemplo, en el tema del tarot, Sally Nichols es muy cuidadosa. Sally Nichols es una de las pioneras en el trabajo con tarot en el mundo mundiano, una analista. Sally, voy a decir, hay que tener mucho cuidado. A la gente le gusta mucho estar mirando el tarot y mirando este símbolo, este signo, esta situación aquí, interpretar la iconografía. Yo he entendido que eso es muy importante cuando la gente empieza a entender las imágenes del tarot, como para tener anclas, pero al igual que en el sueño, no te puedes quedar anclado, tienes que soltarte. Y ahí a la deriva, en el mar del misterio, permitir que el sueño sea lo que te guía. Hay muchas cosas que son muy importantes en el trabajo con el sueño. Nos hemos centrado en la primera clase en tratar de percibir la parte multicéntrica, como los múltiples complejos, como planetas interiores en el mundo de la astrología arquetipal, rigen las configuraciones de nuestra vida psíquica y entender desde esta arquetipología cómo operamos, ¿sí? Pero primero el complejo, para pues, puedes entender el símbolo.
porque entender la relación entre el complejo y el símbolo implica encontrar una capa de sentido más profunda. Es la diferencia entre entender de yo quiero mucho a mi madre, yo quiero mucho o admiro mucho a mi padre, ¿sí? O el contrario, ¿no? Yo estoy muy desilusionado de mi madre, ¿sí? A decir, ¿qué sentido tiene eso? ¿Y cómo me significa el mundo a partir de esto? Ok, yo, no, yo tengo ese conflicto con mi madre y ergo, mi relación con algunas mujeres está atravesada por esto. Y el reclamo que le hacía a mi madre ahora se lo hago a las mujeres. Y las mujeres que tienen que ver con mi propia expectativa de las mujeres. Yo tengo que hacerme cargo de mis expectativas. Mi madre no, las mujeres no, yo. Van. Y ahí está, y en la capa muy personal todavía. Pero cuando empiezo a encontrar el patrón que hay, ok, tengo una expectativa muy tipo Atenea de las mujeres. Espero que todas las mujeres sean fruto paridas de la cabeza de su padre. Criaturas intelectuales, brillantes, que razonan, o que sean mujeres artemisianas, mujeres libres, que sean salvajes, que sean en una búsqueda en su espiritualidad, en una conexión de relación profunda con la naturaleza. No, esto no tiene que ver con ninguna otra mujer, sino conmigo. Es este patrón de Artemisa, de Atenea, de Hera, eh, la que me está llamando. Y esto es mi forma de explicarme mis razones. Y a medida que lo vas haciendo, encuentras cómo se despliega desde ahí una forma de comprender el mundo. Y lo llevas a la filosofía, y lo llevas a la biología, y lo llevas a los campos en los que te hace sentido, ¿no? Una mujer puede ser una brujita herbal si no tiene una relación profunda con esas imágenes femeninas de la naturaleza que se despliega ahí buscando pigmentos o buscando las plantas sanadoras o buscando la espaguiria y los aceites y estas cosas. No, hay una imagen arquetipal que se va desplegando. Entonces, ¿cómo se da ese salto del complejo al arquetipo? ¿Sí? ¿Qué claves han encontrado para eso? Yo les puedo proponer un poco las mías también, ¿no? Para mí un poco la clave está en la experiencia de la energética psíquica y de la estética que se proponía allí, ¿sí? Ustedes pueden reconocer sus amigas que son más ateneas, ¿sí? Son más las niñas aviondas, nerd, estudiosas, y las amigas que son más afroditas, ¿sí? Con esta búsqueda de la belleza, de la sensualidad, todo el tiempo. Es un asunto nuclear en su existencia, ¿cierto? O las amigas que son más era, y el centro de su vida está muy relacionado con la familia y con lo maternal y con eso, ¿cierto? Ven que hay ahí, como una energía psíquica, un tono emocional, una cosa que se le impone a la gente, ¿sí? Ahora piensen que cada una de estas fuerzas arquetípicas, estoy utilizando el ejemplo de las diosas griegas, que creo que es de un dominio público más general, porque quizás si nos metemos, no sé, en Kabbalah, en otros sistemas simbólicos que son menos comunes en en la Vía Yala, nos enredamos un poco más, ¿no? Pero ponle con el tarot. Todos tenemos algún amigo que es como el loco del tarot, ¿no? Así desprolijo, saltando abismos todo el tiempo, aventurero, como que nada lo detiene, con un pie en la tierra y el otro en un abismo completamente, o a veces incluso muy dionisíacos, hasta borrachos incluso, ¿no? Esos amigos. Mucho artista está ahí en una, como el loco del tarot, en una aventura permanente, eso no los atrapa a nadie, todo el tiempo son inaprensibles, ¿no? Entonces, este movimiento, vieron, estoy hablando de una persona, pero de muchas personas, porque ya estoy hablando de un patrón arquetipal. O sea, estoy hablando de la condición primordial de la energética psíquica. Jung descubre un principio que tiene la energía psíquica. Él lo describirá como un principio teleológico, o sea, un propósito, el teleo, recuerden, la mirada lejana, la distancia, el devenir. Y habló del principio finalista que tiene la psique. Hay una cierta actitud en el núcleo de la imagen y en la actitud que presenta la imagen, y la energía psíquica se muestra con un propósito. Piensen en el sueño que acaban de trabajar ahorita.
El soñador puede reconocer el propósito que tenía el sueño, la intención que tenía, ¿sí? Entonces hay un movimiento en algún momento del trabajo con los sueños que ha de llevarnos a ese núcleo, a ese ombligo, al corazón del sueño, donde el sueño tiene una intención, una actitud, ¿sí? Ese movimiento ya se genera con técnicas un poco más complejas como la imaginación activa. La imaginación activa, ustedes saben, que implica aprender a hablar con un fenómeno psíquico. En el sueño se nos presenta esta oportunidad. Aprendemos a atender a la imagen. Ahora, cuando la gente empieza a hacer la imaginación activa, dice, David, yo no puedo ponerme a hablar con una imagen imaginaria. Yo siento que yo estoy inventando las cosas, ¿verdad? Pero el centro del despliegue del potencial de la imagen está en su actitud, ¿sí? Dibujen mentalmente ante ustedes un portal. Lo dibujaron. Todas las puertas que ustedes imaginaron son diferentes. Unos imaginaron un portal circular, otros imaginaron que el espacio se desgarraba, otros imaginaron una puerta, David, y la puerta que todas te imaginaron es quedaste diferente. Una es de congelado. metal y otra de madera. Ay, hola. No, yo creo que fuiste tú, Paula. Sí, te escuchamos bien. Sí, Pau. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bien. Creo que Pau tuvo un lag. Bueno, bueno, gracias por la paciencia también. Estoy con un montón de temas técnicos con la computadora rota. Aquí hablando mamarrachos. Entonces, eso que ustedes imaginaron se les impone con una estética particular. Esa actitud, piensen que entrar en el diálogo implica reconocer la actitud. Ahora imagínense que ante esa puerta que ustedes acaban de imaginarse, aparece una mujer anciana. Ven que esa mujer anciana que se apareció ante ti tiene, ¿cómo lleva el pelo? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo mira? ¿Cómo es su piel? ¿Cómo está mirando? En todo eso hay una actitud, ¿sí? ¿Qué quiere? Ven, ese movimiento que estoy diciéndoles, deja que se abra la imagen, empieza a tratar de describir, esto es fenomenología. Cuando un paciente está trabajando con el sueño, trata de pedirle datos que le permitan ir como teniendo más claridad en la imagen, de qué color es, cómo se ve. El paciente no sé, deja que salga. Entonces, ¿qué es lo que alcanzas a ver del sueño? Sí, es que no me acuerdo de qué color era la ropa. No, estás en la mente racional. Hay que pasar a la conciencia imaginativa, que es como un sentir. Tú te involucras ahí desde un campo que no es solo racionalidad, ¿verdad? Como cuando te cuentan una historia. ¿Qué tienen de mejor los libros que las películas? El cine es maravilloso, pero cuando tú te lees un libro, tú creas los personajes a tu imagen y semejanza. Les pones un tono emocional, les pones voces a los personajes, les pones colores, les pones formas. ¿Ven? Y a medida que el escritor te va llevando por la escena, tú lo vas creando. Ese trabajo imaginativo hay que hacerlo con el sueño. ¿Ven cómo? ¿Sí? Le pido datos, le pido que me dé un poco más de información, más información, más información, pero como arte terapeuta trato de llegar al corazón de la situación, que es la actitud que tiene la imagen. Toda imagen porta una actitud. Y esa actitud me conecta con el componente teleológico del sueño, que a su vez me lleva al núcleo arquetipal del proceso. ¿Sí? Una imagen que aparece con una actitud protectora, materna, femenina, ¿sí? Es diferente a una actitud de una imagen que puede ser el mismo personaje, pero que en su actitud tiene una fuerza combativa, destructora, masculina, como el dios Marte, ¿no? ¿Vieron? Nuestra fuerza de lucha. O a veces la actitud viene como una figura que tú dices, viene a decirme algo, trae un mensaje, pero no sé qué me quiere decir. Cuando llegas hasta ese punto ya sabes que hay un mensaje, ¿no? Y el mensaje suena como apresurado, como de prevención, como de cuidado, como de riesgo, ¿sí? Como de una alerta, como de educación, como de enseñanza, como qué. Y el paciente empieza a meditar en la condición actitudinal de la imagen y ahí empieza como a abrir una flor, como a desplegar la imagen. ¿Me siguen? ¿Sí? Y siempre hay un punto diferencial. Es lo mismo que pasa cuando en arteterapia ponemos una mancha y la gente dice, pues la mancha qué. Pero cuando el arteterapeuta te empieza a acompañar y empiezas a indagar la mancha empieza a tener vida.
porque la necesidad de nuestro psiquismo es recrear el sentido. O sea, no tendremos idea si la vida tiene sentido, pero hay una realidad humana, y es que nosotros recreamos el sentido. Joseph Campbell lo va a decir así muy bonito, ¿no? Tal vez la vida no tenga sentido, pero el sentido tiene vida, a lo cual yo sumo, ¿no? Y nosotros somos la vida del sentido, un suprasentido que está activado aquí de generación en generación, estructurándose en nosotros. Entonces, esto lo conecto un poco con la pregunta que hacía inicialmente, que es, ¿cuál es el sentido filogenético que tiene el sueño para la conciencia? ¿Sí? O sea, hay una herencia arcaica en nuestra especie que propone un sentido que se despliega cuando abordamos el sueño. El sueño nos da respuesta, nos muestra caminos, nos conecta con el sentido mismo que tiene la vida. ¿Sí? Ahora bien, hay un asunto enigmático del trabajo con el sueño que implica que en el sueño yo no soy yo, en el sueño soy otro. Ese yo onírico, ese ser que está allá en el sueño, que hace cosas que yo en mi vida nunca haría, se comporta de una forma que yo no sería, que uno diría que experimenta el mundo con otra libertad, es un ser que está atrapado, que no puede salir del sueño, es un ser que vive en esa otra dimensión. Pero ese ser tiene un propósito, tiene un sentido, aunque desconoce cuál es. Siempre está buscando algo. Hay un sentido esencial de su búsqueda, algo que lo lleva. Y uno puede llegar a conectarse con eso en el trabajo con los sueños. Yo mismo llego a pensar que siempre hay una cierta soledad ante eso otro que representa lo inconsciente. Porque el inconsciente representa una otra opinión que pareciera absolutamente ininteligible, ¿sí? Pero ese vínculo con eso, precisamente esa puente que se construye ante eso, es lo que cobra sentido en nuestra vida, ¿sí? Sabemos pues que el inconsciente nos habla siempre en sueños, en fantasías, en actos fallidos, y mediante el trabajo que tenemos ahora, podemos darnos cuenta que ese inconsciente también representa una opinión, de tal suerte que hay que trabajar con el sueño como atendiendo opiniones que vienen a completar la percepción que yo tengo del mundo. Como cuando uno habla con los amigos que tienen una mirada diferente, que es tan enriquecedor, ¿vieron? Que es como ese amigo piensa esto, yo pienso desde este otro lado, ¿ve? Qué tan particular. Cambia algo en nosotros cuando atendemos a una conversación ante un otro que opina diferente. Eso nos transforma, porque un poco nos disolvemos en él y le damos lo que somos. Esa autonomía que tiene la imagen onírica, un poco ha sido vista por varias tradiciones como una relación con maestros, ¿no? Como que el inconsciente es un maestro para la conciencia, que le muestra la experiencia obtenida a través de las eras. Y quizás por eso estamos fascinados con esta dimensión del mundo, porque es la dimensión más práctica de nuestra relación con los símbolos, con los patrones universales que han configurado las grandes culturas que han sostenido la tradición de la humanidad. Y todas vienen, viven una temporada y luego dejan su huella, dejan el patrón simbólico marcado ahí, tallado sobre piedra, convertido en relato. Los contemporáneos intentando preguntarnos qué significaban todas esas cosas que vinieron, vivieron y creyeron los que ya se fueron, pero seguimos viviendo en los mismos patrones, ¿sí? Nuestra relación con el inconsciente, esencialmente a través de los sueños, va a transformar esta sensación de que yo no sé qué estoy haciendo con mi vida, porque nos vamos encontrando con eso que tiene sentido, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio ahora que implica eh, entrar al sueño, contar sueños y eh, dramatizarlos un poco, ¿sí? Podemos utilizar todos los recursos junguianos para la elaboración de los sueños. Podemos utilizar todos los recursos arte terapéuticos,
Podemos pintar, podemos dibujar, podemos utilizar psicodrama, podemos utilizar la caja de arena, usar marionetas, usar máscaras, pero hoy les voy a pedir que hagan imaginación activa, ¿sí? Escojan un sueño que tengan allí. Voy a guiar un ejercicio de meditación de unos minutos, un ejercicio de caldeamiento en el que tratemos de apagar el pensadero después de esta reflexión introductoria que me he propuesto. Escojan un sueño y después de esto van a leer el sueño y van a visualizar el sueño y tratar de entrar allí de nuevo. Pero lo van a hacer utilizando algún dispositivo plástico. ¿Con qué te conectas más para apagar los ruidos mentales? Escribiendo, pintando, acuarelando, dibujando. ¿Cómo sientes que no tienes que pensar mucho? Que lo haces como si fuera jugando. Utiliza ese recurso. En todos los casos puede que sea diferente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago doodles. ¿Saben qué es, no? Doodles son estas rayitas que son como patrones fractales que se repiten y que dejo de pensar, que ya es una alivio dejar de pensar, ¿no? Que son patrones y tú los vas rellenando de bolitas, de palitos, una línea sobre otra línea, ¿sí? A veces después empiezas a verlo y ves que "Ay, hay un animal, hay un gorila, voy a terminar de hacerle las orejas", ¿no? Pero lo haces inconscientemente, no estás pensando qué sentido tiene, qué significa. Yo hago doodles. Algunos hacen mandalas y los hacen de forma como no racional, entonces van poniendo manchas. Otros les encanta jugar con la pintura, como hacen, ¿cómo se llama esto? Cómo se va mezclando la pintura, ¿no? Y va generando como esta pigmentación, ¿sí? Como el marmolado de la pintura cuando se va mezclando, ¿sí? Y eso les resulta muy placentero. Es otra forma. ¿Qué es lo que a ti te funciona para esto? Entonces, paso uno, una meditación. Paso dos, ya tienes el sueño elegido, lo vas a leer, lo vas a revisar y vas a entrar al sueño como jugando ahí con las manos. Tus manos saben lo que tienen que expresar. No te compliques, deja que las manos expresen. Y vive el sueño, entra en él, habítalo de nuevo. Y trata de conectarte con eso que en el sueño tiene una actitud que te quiere hablar. Si sale una palabra, si sale una frase, o si a partir de esto encuentras una sensación corporal o una emoción predominante, hemos conectado con el núcleo de ese proceso. ¿Sí? El ejercicio demorará 15 minutos, no necesitamos mucho. La imaginación activa no requiere como que te regales. Inicialmente uno empieza a hacer imaginación activa en ejercicios de 5 minutos, 10 minutos, y llega un punto en el que se vuelve muy adictiva, entonces uno tiene que ya como ponerse unos momentos, ¿no? Como unos lugares. Como cuando uno hace juegos de roles, ¿no? Entra en esas dimensiones imaginativas y se queda muy capturado allí. No sé si han jugado alguna vez Calabozos y Dragones o este tipo de juegos. Juegos narrativos son supremamente envolventes, ¿no? Bueno, ¿hay preguntas? ¿Estamos claros? Meditación, el sueño y una suerte de meditación que es imaginación activa, ¿sí? La imaginación activa puede darse en pura visualización, escribiendo o meditando con un lápiz y demás. De muchas formas se puede. Vamos allá entonces. Mónica, escoge un dispositivo. ¿Con qué dispositivo de arteterapia te sientes más cómoda, Mónica? Dibujando, pintando, escribiendo. ¿Cómo te gusta más? Entonces eso vas a hacer. Lees el sueño con el que vas a trabajar, o si lo tienes frente, medita en él. Y vas dibujando sin pensar, y en el sueño, te metes en el sueño a tratar de conectarte con el sueño. Medita sobre el sueño utilizando ese dibujo automático que te gusta, ¿sí? Perfecto. Sí, a veces no es dibujo, a veces es como trazar líneas, ¿vieron? Como, sí, es como una cosa como no muy figurativa. Bueno, quiero que cierres los ojos, que tomes una posición cómoda,
Revisa los soportes, tu espalda, tus pies, cómo están tus manos. Revisa que tal vez llevas un rato en la misma posición y ya estás tensa en los hombros, en la pierna, en la mano. Y puedes estirarte un poco. Atiende ese cuerpo que te necesita, que tal vez necesita aligerarse un poco la tensión que está viviendo. Quizás hay alguna contractura después de unas semanas de trabajo. Para empezar, quiero que suspires. Vas a suspirar, no invocando un sueño. Inhala profundamente, preparando el suspiro y ah, eso. Suspira como un soñador, una soñadora, como una enamorada. Suspira. Un segundo suspiro que penetre más y que en la exhalación haya una vocal abierta, como la ah. Es un suspiro casi orgásmico. Ah, genera un gran alivio. Vamos. Y un tercer suspiro, mucho más profundo, más intenso. Deja que salga todo. Y ahí en este estado de relajación que te genera ese suspirar, toma conciencia de ese cuerpo que en el ritmo de tu respiración se expande y se contrae. Eres esa fuerza que se moviliza, que tiene un ritmo punzante. Capta el alivio de detener el tiempo y penetrar allí, donde eres solo esa respiración. Atiende a esa fuerza que se mueve, que se expande, que parece absorber energía del mundo, que se nutre en cada aliento y luego lo suelta, generando un gran alivio. La conciencia se aquieta e intenta percibirse siendo eso que se mueve en cada inhalación y oscila en cada exhalación. Toma conciencia del flujo de vida que hay ahí, ese profundo enigma que representa tu propia existencia, siendo exclusivamente eso que puedes sentir ahora. Permite que todo tu cuerpo se involucre en ese flujo de la respiración, abarcando cada vez más inhalaciones expansivas y luego suelta, dejándote ir en la exhalación. Cobra conciencia del cuerpo como una unidad, donde cada célula y cada átomo hacen parte de tu experiencia de estar ahora en el mundo, en ese pulso que se sostiene y que armoniza en tu conciencia como un centro de todo eso. Intenta percibir los sonidos que hay al interior de tu cuerpo. Procesos vivos que se movilizan, que se sostienen, donde sientas tensión, concéntrate un poco durante unos segundos, luego suéltalos, permite que se vayan.
Notarás que puedes cambiar el ritmo de esa conciencia plena del cuerpo, que quizás te pareció muy acelerado o quizás casi aletargado, pero que en el ritmo de tu respiración puedes cambiar eso, puedes moverlo a tu intención. Y esa conciencia que toma forma está preparada para abordar el sueño. Cuando sientas que es momento, vas a abrir los ojos, vas a revisar el sueño con el que vamos a trabajar y vas a hacer el ejercicio de imaginación activa propuesta meditando en el sueño. Va a pausar la grabación. Recording stopped. Regalémonos